Todos pensaban que la nueva visitante interestelar, la llamada 3I Atlas, había desaparecido sin dejar rastro, pero los datos del propio centro de la galaxia revelaron algo muy distinto. Durante semanas, el cielo mostró un silencio que muchos interpretaron como una señal inquietante, un objeto que llega desde fuera del sistema solar y de pronto se esfuma justo cuando debería hacerse más brillante. Pero la realidad es completamente distinta. Porque lo que parecía una desaparición fue, en verdad, una consecuencia directa del lugar más complicado y traicionero del firmamento, el núcleo de nuestra propia Vía Láctea. Un océano saturado de luz donde incluso un objeto interestelar puede quedar oculto. Y hoy, en este documental, vamos a desmontar el mito, 3I Atlas nunca desapareció. Solo quedó sepultado bajo el resplandor del lugar más denso del cielo, mientras los datos contaban una historia que nadie esperaba. La pausa es inevitable aquí, en un universo donde todo se mueve, nada desaparece realmente. Solo deja de ser visible. Para entender por qué el mundo científico puso los ojos sobre 3I Atlas, hay que volver al inicio, 1 de julio de 2025. El sistema de vigilancia Atlas, desde el observatorio de Río Hurtado en Chile, detectó un objeto débil, de magnitud 18, avanzando a una velocidad que ningún cuerpo ligado al Sol podía tener. 4,5 unidades astronómicas de distancia, y más de 60 kilómetros por segundo. En solo 24 horas, las confirmaciones llegaron desde la red global de observatorios, su órbita era hiperbólica. No era un cometa más. Era un visitante interestelar. Eso ya lo hacía excepcional, pero había algo más. Tras revisar los archivos, los científicos encontraron que este objeto había estado ahí desde mayo, escondido en imágenes de Atlas, Tess y Rubin, diluido entre miles de estrellas del núcleo galáctico. Y fue entonces cuando surgió la pregunta que cambió el enfoque del caso. Si estuvo siempre ahí, ¿por qué no lo vimos? La respuesta revelaría la importancia real de este hallazgo. La primera pista llegó cuando los astrónomos compararon las trayectorias preliminares con las imágenes del mes anterior. Algo no encajaba. 3I Atlas no había aparecido de repente, llevaba más de 20 días cruzando justo por delante del centro galáctico. Una región donde la densidad estelar es tan extrema que cualquier algoritmo de detección queda prácticamente ciego. Las máquinas no lo vieron, pero los datos estaban ahí. Los archivos mostraban un destello tenue, apenas perceptible, oculto entre miles de puntos luminosos. El objeto se perdía una y otra vez en un ruido visual saturado. ¿Cómo seguir su rastro en un campo donde cada píxel contiene una estrella? Entonces surgieron las primeras preguntas serias. ¿Por qué una señal interestelar puede quedar sumergida a ese nivel? ¿Qué más podría haberse escondido allí? Y lo más inquietante, si el objeto emitía actividad incluso a grandes distancias, ¿por qué no superó el umbral de detección? Las respuestas empezaron a emerger cuando los equipos del Atlas y del Zwicky Transient Facility compararon capturas. Durante unos 20 días, la luz de 3I Atlas nunca superó el límite automático. No porque se debilitara, sino porque el fondo era demasiado brillante. La investigación había comenzado. Al reanalizar las observaciones, la historia tomó un giro inesperado. Los espectros de mayo y junio revelaban algo que casi ninguna cometa del sistema solar muestra a tales distancias, una actividad dominada por dióxido de carbono. El telescopio espacial James Webb lo confirmó semanas después, la relación entre CO2 y agua era de 8:1, una proporción extraordinariamente alta, acompañada por un chorro de más de 129 kilogramos por segundo. A esta química atípica se sumaban otros elementos, monóxido de carbono, trazas de cianógeno, vapor de agua y algo todavía más intrigante, níquel atómico sin presencia detectable de hierro gaseoso. Un patrón químico tan inusual que obligó a replantear el origen térmico del objeto. Los instrumentos polarimétricos añadieron otra pieza al rompecabezas, una polarización negativa más pronunciada que en cualquier cometa registrada. Eso sugería partículas microscópicas formadas por hielo mezclado con compuestos orgánicos muy oscuros.
Y cuando los datos fotométricos del Hubble confirmaron que el núcleo debía medir menos de 1 kilómetro, todo cobró sentido, un cuerpo pequeño, extremadamente volátil y químicamente distinto. La idea inicial de que fuera una cometa típica que se debilitó quedaba descartada por completo. Los datos mostraban otra narrativa. La clave de todo llegó cuando los equipos del JPL recalcularon la geometría completa de la trayectoria. 3 y Atlas no desapareció, simplemente atravesó el peor lugar del cielo en el peor momento posible. Mientras los astrónomos esperaban un incremento claro de brillo antes del perigeo, el objeto ya estaba emitiendo enormes cantidades de dióxido de carbono. Pero su señal quedaba absorbida por la saturación del centro galáctico. Y entonces surgió la verdad que desmontó el mito. El objeto no se desvaneció. Nunca dejó de existir. Lo que se desvaneció fue nuestra capacidad de verlo. Las simulaciones demostraron que, durante casi 20 días, ningún algoritmo terrestre habría podido distinguirlo del fondo estelar. Un visitante interestelar oculto a plena vista, no por debilidad física, sino por un simple límite tecnológico. Y eso lo cambia todo. Porque la historia no trata de una desaparición misteriosa, sino de un sesgo de observación que nos recuerda cuán frágil es nuestra vigilancia del cielo profundo. Pausa. El universo sigue ahí, incluso cuando no podemos verlo. El caso de 3 y Atlas obligó a los científicos a replantear protocolos enteros. Si un objeto interestelar puede quedar oculto en el brillo del centro galáctico, ¿cuántos más pudieron pasar inadvertidos en archivos antiguos? Los equipos ya revisan datos de TESS, Atlas y Rubin en busca de rastros parecidos, sobre todo en campos densos donde miles de estrellas compiten por el mismo píxel. Además, la química del objeto, tan rica en dióxido de carbono y tan pobre en cadenas de carbono como C2 y C3. Abrió una línea de investigación completamente nueva sobre cómo se forman los cuerpos en regiones frías de otras estrellas. La presencia de níquel sin hierro gaseoso desconcertó a quienes estudian los metales volátiles en cometas. Y mientras tanto, Marte se preparaba para observarlo desde una posición privilegiada. El acercamiento de octubre de 2025 permitió planificar mediciones desde Mars Express y Trace Gas Orbiter para estudiar mejor su actividad. La pregunta que queda es tan simple como inquietante. Si esto ocurrió con un objeto pequeño, de menos de 1 kilómetro, ¿qué podría esconder la galaxia cuando se trata de cuerpos mayores? El impacto científico apenas comienza. En el silencio del espacio, donde la luz tarda años en cruzar un solo tramo del vacío, nuestra percepción es apenas un parpadeo. 3 y Atlas nos recordó algo esencial: el universo no se adapta a nuestra mirada. Somos nosotros quienes dependemos de un instante fugaz para interpretar lo que ocurre ahí fuera. Mientras el objeto cruzaba el brillo enceguecedor del centro galáctico, pensamos que había desaparecido. Pero la desaparición era nuestra. Nuestro límite. Nuestra sombra proyectada sobre un cielo demasiado vasto. La Vía Láctea, con su núcleo saturado de estrellas antiguas, funcionó como un telón que oculta lo que no estamos listos para ver. Y aún así, cada fotón que llega hasta nosotros es un mensaje que ha sobrevivido a millones de colisiones, a nubes de polvo, a distancias imposibles. En este escenario cósmico, la humanidad es apenas un observador apoyado en la barandilla del tiempo. Y, sin embargo, seguimos buscando. Porque cada objeto interestelar que pasa, por pequeño que sea, por difícil que resulte verlo, nos recuerda que no estamos aislados. Somos parte de un tráfico silencioso que recorre el espacio entre estrellas. Quizás esa sea la lección: lo invisible no es lo inexistente. Solo espera otro ángulo, otro instante, otra mirada. Al cerrar este caso, queda claro que 3 y Atlas nunca desapareció, fue la densidad extrema del centro de la galaxia la que oscureció su paso y confundió nuestras herramientas. Los datos fueron contundentes: trayectoria hiperbólica, composición inusual, actividad intensa y un núcleo diminuto que terminó fragmentándose tras su encuentro con el Sol. El mito de la desaparición cae por su propio peso. No hubo evasión, no hubo misterio cósmico.
Solo una lección precisa sobre cómo el cielo puede engañar incluso a los mejores sistemas de vigilancia. La verdadera historia es científica, no sensacionalista, un visitante interestelar oculto temporalmente por la luz de millones de estrellas y recuperado gracias a un análisis riguroso de los datos. Y así, en un universo donde la visibilidad es frágil y el conocimiento depende de segundos de luz, queda un recordatorio simple y elegante. Lo que no vemos, también existe. Fin.